Mi nombre es Regina Mariel Jarquín Pech y esta es la primera pregunta. ¿México es un país pobre? La historia de los dos Méxicos que puso de manifiesto un informe del 2014 del McKinsey Global Institute no resulta ajena para quienes conocen las distintas aristas sociales y económicas de ese país. El México de los grandes edificios en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Los autos de lujo de San Pedro Garza García en Nuevo León o las grandes casas porfirianas del Paseo de Montejo, en Mérida. Resulta terriblemente contrastante con el México que se vive en Ecatepec, en el Estado de México, o en Tatsiu, Yucatán. Este último considerado en el municipio más pobre en América Latina. Sin embargo, México es el único país en América Latina que ha logrado reducir la incidencia de la pobreza en los últimos años. Entre 2012 y 2014 se sumaron casi 2 millones de mexicanos a las filas de la pobreza, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, donde el número de personas pobres ha disminuido a tasas récord. La pobreza en México se ha mantenido en los mismos niveles desde 1904. Además, el número total de personas en situación de pobreza en México ha aumentado, ya que aunque la proporción respecto al total se ha mantenido constante, la pobreza total sobre la que se calcula ha aumentado durante estos 30 años. Mi nombre es Diego Zair Padrón Verde. Hablaré sobre las cifras de la pobreza en México. En México, 2 de cada 5 personas son pobres, 2 de más vulnerables, cero por sus bajos ingresos y solo no es ni pobre ni vulnerable. De acuerdo con la última medición de pobreza en el país, con datos del 2018, elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación Política del Desarrollo Social, Coneval, en México se registraron 52 millones de personas pobres y 9.3 millones de ellas vivían en la pobreza extrema. De acuerdo con los resultados del estudio 10 años de medición de pobreza en México realizado por el Coneval, aunque hubo una mejora de indicadores de carencias sociales y 24 estados redujeron sus niveles de pobreza. El sur del país sigue siendo la región con mayor porcentaje de habitantes pobres. En el estudio de Coneval también se registró a las personas de situación de pobreza extrema y la población vulnerable por ingresos de 8,6 millones de personas y por 4 carencias sociales de 36,7 millones de personas. La población no pobre y no vulnerable en todo el país es de 24,7 millones de personas. 5 causas de la pobreza en México. Según el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que realizó el cálculo, los principales responsables de la dramática situación social en México son la reducción de los ingresos por hogar y la dinámica demográfica. 1. Los menores ingresos. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto de los Hogares del 2014, el ingreso corriente promedio por hogar cayó en un 3.5% en comparación con el 2012. El informe señala que esta condición ha afectado principalmente al grupo de población con menores ingresos, los que ganan mensualmente 4.240 pesos, que vendría siendo unos $260, a 9.951 pesos, que vendría siendo $613. 2. El crecimiento económico. Los datos del Instituto Nacional de la Geografía Estadística, INEGI, muestran que en el 2014 la economía del país creció un solo 2.5%. El secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, por su parte señaló que el crecimiento económico limitado impide la lucha contra la pobreza. 3. La dinámica demográfica.
Según los cálculos de INEGI, en tan solo 2 años la población de México creció más de 2.6 millones de habitantes. 4. Importantes carencias. El solo 58.5% de la población mexicana está privada del acceso a la seguridad social, mientras que el 23.4% de los mexicanos sufren carencias alimenticias. 5. El salario mínimo no alcanza para la canasta alimentaria. De acuerdo con los datos del Coneval, hasta el junio del 2015, la canasta alimentaria de zonas urbanas costaba 1.281 pesos, unos $80, mientras que en zonas rurales representaba 890.78 pesos, que vendría siendo unos $55. Simultáneamente, el número de ciudadanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo creció de 23.5 millones de personas hasta que 24.6 millones, o lo que es lo mismo del 20% al 20.6%. Soy Belinda Carolina de la Cruz Vargas. 5 consecuencias de pobreza en México. Punto número 1. Malnutrición. La malnutrición es una de las consecuencias más directas de la pobreza. Los datos indican que el 15% de la población mexicana padece desnutrición. Es cierto que se han producido avances con respecto a los niños, pero aún así, el 7,25% de los que tienen entre 5 y 14 años la padecen. Esta cifra se dobla en las zonas rurales. Punto número 2. Abandono escolar y trabajo infantil. La necesidad de conseguir ingresos provoca que muchos niños dejen de estudiar y empiecen a trabajar a edades muy tempranas, muchas veces en labores peligrosas y muy mal pagadas. Si tenemos en cuenta las cifras presentadas por Oxfam, en México hay alrededor de 2.4 millones de niñas y niños y adolescentes de 5 a 17 años que tienen que dejar sus estudios para ponerse a trabajar. Punto número 3. Inseguridad ciudadana y aumento de prostitución. El aumento de la delincuencia o de actividades como la prostitución está relacionado muchas veces con los índices de pobreza. Igualmente, la situación obliga a que muchos jóvenes busquen la prostitución una manera de ganarse la vida. Punto número 4. Migración. La migración en busca de mejorar las condiciones vitales es otra de las consecuencias directas de la pobreza. En el caso de México se puede ver una doble vertiente en este fenómeno. Por una parte, se produce una migración desde áreas rurales hasta las ciudades, donde se supone que existen mayores oportunidades. Y punto número 5, más corrupción. En el aspecto político se puede apuntar que la pobreza trae aparejada mayor corrupción política. A su vez, muchos señalan que es también una creadora de pobreza. Ambos aspectos son ciertos según las ONGs. La compra de votos a cambio de puestos de trabajo o dineros es mucho más sencilla que las poblaciones afectadas por la pobreza. Hola, yo soy Mariana Vanessa Casanova Miranda. ¿Y cómo se distribuye la pobreza en México? Los nuevos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, permiten identificar dónde se encuentra más este flagelo. Sí es bien cierto que la región sur-sureste del país es la que padece más retraso. La entidad con mayor número de pobres en el Estado de México, con 7.5 millones de personas en esta condición. En los lugares siguientes se encuentra Veracruz con un poco más de 5 millones, Chiapas con 4.2 millones, Puebla con 3.7 millones y Oaxaca con 2.7 millones de habitantes en pobreza. Cuando se toma en cuenta la cantidad de personas pobres en relación con la población total de cada entidad, se revela que los estados más empobrecidos son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Del 2008 al 2018, 15 entidades del país tuvieron una reducción significativa de la pobreza, en tanto que este problema creció más importante.
31.2% en solo un estado, o sea, Veracruz. La pobreza más extrema está aún más focalizada en México, pues coinciden los estados con más personas en esta condición y las entidades con mayor porcentaje de población con este problema. En números absolutos, Chiapas es el estado con mayor número de habitantes en la pobreza extrema, con 1.6 millones. Le siguen Veracruz, con 1.4 millones. Guerrero, con 971.439. Oaxaca, con 951.848. Y el Estado de México, con 865.748. Como buena noticia, los investigadores titulares del Coneval destacaron que la pobreza extrema sí se redujo en la última década, de forma que esta no tuvo ningún avance significativo en ningún estado. Por lo contrario, se disminuyó de forma importante en 21 entidades del país.